Muchas bendiciones, mis queridos hermanos, esperando que la paz de Jesús se encuentre con ustedes y les acompañe cada día. Una vez más nos encontramos aquí en esta su materia, que es la renovación y que pretende y los elementos del grupo de oración en la Escuela de Formación Padre Benigno Juanes. Y qué bueno que aún sigues ahí, qué bueno que todavía pues sigues con ese deseo de querer formarte, de querer prepararte, de seguir conociendo tu renovación carismática, pero sobre todo de seguir conociendo a Jesucristo y de seguir conociendo al Padre en la persona del Espíritu Santo. Y como habíamos conversado en el video anterior, nuestra renovación carismática nace en el 1967, pero no se queda solamente dentro de esta década de los 60, sino que siguió expandiendo, siguió llegando a más personas, siguió llegando a más lugares del continente, que es lo maravilloso que tiene la evangelización, que Jesucristo puede llegar a mucho más personas, que Jesucristo puede dar amor a mucho más personas que quieran recibirlo, que quieran aceptarlo. Y en los años 70, poquísimos años después de haber surgido en Estados Unidos, la renovación carismática traspasa esas fronteras y llega a nuestra Latinoamérica. Qué maravilloso, qué chulo es Dios, qué bueno es Dios, que no solamente se quedó por allá arriba, se quedó en el norte, sino que quiso venir hacia nosotros, sino que quiso pues llegar hasta nosotros, hacia los más débiles, ¿verdad? Por así decirlo, a los que, ¿quién se imaginaría que desde allá, desde Galilea, desde Nazaret, de esos lugares, pues iba a llegar aquí a nuestra Latinoamérica? Y así es Dios, así es el Espíritu Santo de Dios. Y en los comienzos de estos años 70, de esta década, cuando predicadores protestantes, bautistas y católicos, algo bastante ecuménico, en particular Francis MacNutt, fueron invitados por el sacerdote colombiano Rafael García Herreros, un sacerdote eudita, quien sintió también esta emoción después de escuchar, que eso es lo importante de nosotros hablar, ¿verdad? Que no escuchen, de nosotros llevar esa palabra. Y el padre Rafael había escuchado esta maravillosa experiencia, había oído, le habían contado, y él quería también como recibir eso, porque, óyeme, cuando a mí me hablaron del Espíritu Santo, cuando yo entré a la iglesia, yo decía, bueno, el Espíritu Santo, bueno, lo recibí en el bautizo, y bueno, pero cuando me hablaron del bautizo del Espíritu Santo, yo dije, wow, pero eso tiene que ser algo como una experiencia como chula, ¿verdad? Algo nuevo con el Espíritu Santo, ya después de yo estar grande, ¿verdad que sí? Entonces, me imagino que algo parecido le pasó al padre Rafael, que quería conocer un poquito más de ese Espíritu Santo que estaban contando allá arriba, en el norte. Y el padre dirigía una fundación social eclesial llamada Minuto de Dios, que se dedicaba a ayudar a familias obreras. Este era como a lo que se dedicaba, ese era el apostolado de esa comunidad Minutos de Dios. Y varios sacerdotes laicos de dicha comunidad religiosa también se fueron adheriendo a esta corriente, como el sucesor, el padre Diego Jaramillo, que no solamente lo hizo el padre Rafael, sino que después que él recibió a Francis, que conversaron, que el padre pudo recibir esa maravillosa experiencia del bautismo en el Espíritu, pues más laicos y más sacerdotes se fueron uniendo a él y recibiendo esa experiencia de poder contar lo que el Espíritu Santo había hecho en ellos. Y por medio a esta comunidad, esta fundación Minuto de Dios, la renovación fue llegando a más personas, porque a través de ella se difundían, a través de periódicos, televisión, radio, se podía difundir la palabra de Dios y se podían dar las informaciones de los seminarios de vida en el Espíritu, de las reuniones que se hacían, de las asambleas, de los congresos, de las misas, de los retiros y de todas las actividades que se hacían en esa región de la renovación carismática. Quiere decir que no solamente el padre Rafael como que dejó ese stop, bueno, lo recibimos nosotros y aquí estamos, que era lo que le decía en el anterior video, que nosotros recibimos, pero hay que salir a dar, hay que salir, como dice al final el Señor Jesús en Mateo, al final de Mateo, salgan, vayan, lleven la buena noticia.
Entonces él utilizó esta fundación que dirigía para que muchísimas más almas, más personas pudieran vivir esta experiencia, que no solamente se quedara en ellos, sino que más personas pudieran vivirla, y lo hacía a través de esas publicaciones de todas las actividades que se realizaban en la región, en esa región de la renovación carismática. Al nacer en Estados Unidos, una buena parte de los impulsores de la renovación pues son de esa nacionalidad, ¿verdad? Es obvio que donde nazca, pues de ahí, ¿verdad?, es que van a ser las mayores personas que van a llevar como los inicios de la renovación. Pero con esta extensión hacia Latinoamérica, hay más personas que se hicieron presentes, que se hicieron eco de esta experiencia de vivir el bautizo del Espíritu Santo. Y dentro de ellas, sí quiero mencionarlos, sí quiero que sepamos sus nombres, porque realmente son personas que han marcado la renovación carismática a través de esa experiencia que han vivido. Y dentro de ellos tenemos al capuchino Rainero Cantalamessa, quien predica en los retiros para el Papa. Es un sacerdote maravilloso, un sacerdote, he tenido la oportunidad de escuchar sus homilías, de escuchar sus prédicas, y la verdad que es una persona que te transmite a Dios a través del Espíritu Santo, y que ha tenido una experiencia maravillosa con el Espíritu, y de esa misma manera él ha sido dócil de recibirlo, pero también de hacernos llegar eso que Jesús le ha dado, que Jesús le ha regalado. Y también tenemos a un sacerdote exorcista indio, para que ustedes vean a qué nivel se expandió la renovación carismática, llamado Rufus Pereira. Y tenemos unos laicos que también se han hecho voz del Espíritu Santo, han hecho eco de todo lo que el Espíritu Santo le ha ido dando a través de sus experiencias, a través de los acontecimientos de su vida y de la historia que Jesús a través del Espíritu Santo ha ido hecho en ellos. Y tenemos a los laicos Pierre Grusat, él es colombiano. Tenemos también a Luis María Estrada de Guatemala, a Charlie García de Perú, Nani y Agustín Beitía, mexicanos, a Max Walter, chileno, Osvaldo Cuadro Moreno, argentino, y a nuestra querida y amada Malvira Modesto, aquí en República Dominicana, muy amada por todos nosotros. Entre otros, que hay una lista larguísima, pero los que podemos en este momento como engrosar, que se han dedicado a llevar esa palabra, que se han dedicado a que nosotros podamos seguir conociendo al Espíritu Santo, a que esa experiencia que se vive con el Espíritu Santo, nosotros también la podamos conocer, y no solamente conocer, sino también vivirla, como quiso Kiefer, ¿verdad?, al principio de la renovación carismática, que no se quedó ahí en los libros, sino que quiso continuar y vivir esa experiencia personal, íntima con el Espíritu Santo. Y nosotros también al Espíritu Santo no podemos tenerle miedo. A veces tenemos miedo de los dones y carismas que el Espíritu quiere derramar a través de nosotros, y nos cohibimos, nos cerramos a esa acción del Espíritu. Y es todo lo contrario. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, nos cambia, nos transforma, nos llena. Es algo totalmente como innovador. Es como si hubiera una revolución dentro de nuestro cuerpo, nuestra mente, como que todo cambia. Todo cambia. Tal vez no de la noche a la mañana, pero cuando el Espíritu Santo hace así, toc, toc, y nosotros decidimos abrir esa puerta, lo que empieza a suceder a través de ahí, lo que Dios hace en la historia de nuestra vida, a través de cada acontecimiento, es diferente, lo vemos diferente, es maravilloso. Y eso pasó con todas estas personas que una vez conocieron ese Espíritu y que luego lo hemos conocido aquí en Latinoamérica a través de ellos, y súper cerquita, en los años ahí mismo 70, o sea, no fue que se hizo esperar, sino que el Espíritu tenía prontitud en extenderse a más países, a más personas, y así poder llegar también hasta nosotros. En América Latina, la renovación carismática ha tenido una gran acogida. Y debido a que ustedes saben también que nosotros somos muy, aquí en América Latina, pues somos bien festivos, un poquito alborotados, muy animados. Entonces la renovación es así, bien animada, como con ese fuego. Entonces
Es por esto que aquí en Latinoamérica, sobre todo, ¿verdad?, en los países así como del Caribe, pues la renovación ha tenido una acogida maravillosa, una apertura maravillosa. Y es el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de Brasil, donde tienen unas comunidades bien fuertes, de mucho poder, llamadas Shalom y Canción Nueva, donde es dirigida por Monseñor Jonás Avid. Y también en nuestra querida Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, un grupo de oración llamado La Mansión. O sea que ya nosotros no solamente es que nos reunimos y ya en casas a orar, sino que incluso el Espíritu Santo hasta nos da el don de poder nombrar los grupos de oración, de que dependiendo de que esa experiencia de vida que hemos tenido o esa experiencia que hemos tenido con esa fusión del Espíritu Santo, Él también nos permite ponerle un nombre a nuestro grupo de oración. Y qué maravilloso, porque es algo como que nos va a identificar a nosotros como comunidad y como grupo de oración. El movimiento carismático tuvo un gran impulso en la década de los 70. En este año, al ser como el inicio, hubo un auge mayor, o sea, las aperturas en los diferentes países, diferentes comunidades, diferentes diócesis y parroquias, pues fue una apertura así como bien rápido. Ya en los años 1980 esto bajó un poquito, pero tiene la lógica, porque como ya se conocía en muchos lugares, pues ya como que va a ir bajando un poquito. Yo digo que eso va a depender también mucho de nosotros actualmente, de que la renovación se conozca, de si nosotros continuamos llevándola a los que van después de nosotros, a nuestra descendencia, que era lo que pasaba aquí en esa época. Por eso la renovación llegó tan rápido a tantos lugares, que no tuvo que esperar 50 años para llegar a Latinoamérica, que no sé qué, o al país anglosajón. No, eso fue rápido. Pero era por esa disposición que tenían esos primeros carismáticos de que la palabra de Dios, de que el Espíritu Santo llegara a más personas. Y por eso fue la prontitud. Y es algo a lo que nosotros estamos invitados, estamos llamados por el mismo Jesucristo, a que también seamos portavoces y que eso pueda llegar rápidamente a los demás. No debemos esperar a tener algo malo, algo catastrófico, una pandemia, un terremoto. No. Al Señor hay que llevarlo ahora, al Señor hay que llevarlo sin esperar a que sucedan cosas extraordinarias, cosas fuera de lo normal, sino que a Jesús desde la sencillez debemos empezar a llevarlo. Y que las personas puedan pues tener esa experiencia con el Espíritu Santo, sin esperar a que hayan cosas, ¿verdad?, sucesos, acontecimientos que no sean tan buenos. En los distintos países de Latinoamérica, a excepción de Brasil y España, la renovación se ha estructurado sobre base de las coordinaciones locales o nacionales que han tomado el control del movimiento tras el empuje inicial de los años 70. Actualmente tiene cierta presencia en organizaciones de la iglesia, del tipo como lo de los laicos, y también de personas religiosas. En Europa no latina y norteamericana, por el contrario, la renovación carismática aparece como un movimiento un poco más libre y ligado a ciertas religiosas de fundación reciente, o sea, ciertas comunidades religiosas de fundación reciente. Prueba de lo diferente, la renovación es en los países anglosajones, es que la base de datos del Comité del Servicio de los Estados Unidos incluye a comunidades ecuménicas, diferente a la de nosotros. O sea, nosotros aquí en Latinoamérica, de este lado, y en Norteamérica, pues no tenemos comunidades así eclesiales, pero en las comunidades, en la parte de los países anglosajones, allí sí existen comunidades ecuménicas, que no solamente hay hermanos católicos, sino que también hay hermanos que son protestantes, o sea, que pertenecen a otra religión, como es la fraternidad de la espada del Espíritu entre sus miembros. Por otro lado, también tenemos al antiguo presidente de la ICCRS, que participa
públicamente en los eventos pentecostales. O sea, eso sucede en los países anglosajones. Allá, por ejemplo, allá y en Estados Unidos, pues no está como ese parámetro de que las comunidades simplemente son católicas, sino que también pueden ser ecuménicas sin problema. O sea, podemos recibir personas de cualquier otra religión. Esta vocación ecuménica e identidad católica tiene un inicio dentro de la renovación y ha llegado a lugares como nosotros, aquí en Latinoamérica, como una importación eclesial traída de Norteamérica, como les decía anteriormente, con las novedades, por supuesto, del post-concilio Vaticano II. O sea, no es algo que es como a lo loco, no es algo que, que llegó así, lo vamos a tomar así, sino que nosotros somos una iglesia jerárquica y nosotros también debemos regirnos por nuestras doctrinas. Entonces, todo esto vino, pero claro que tiene como ese acápite de las novedades del Concilio Vaticano II. Les invito a que lo busquen, a que lo lean. Es importante que nosotros como católicos conozcamos nuestro catecismo, conozcamos nuestros documentos, encíclicas, los concilios, todo eso nosotros debemos conocerlo para poder amar a nuestra iglesia, porque nosotros no amamos lo que no conocemos y por eso es que estamos aquí conociendo a Jesucristo para poder amarle más. Luego, en 1977, hubieron incluso grandes eventos ecuménicos de iglesias protestantes, que eran católicos, de diferentes religiones. Y esta primera asamblea se dio en Kansas City, Missouri. Eso fue en 1977. A mediados de julio de ese año, 50,000 personas se reunieron allí. Oigan, ¿cuántas personas? ¡Qué avivamiento! Y cómo se derramó el Espíritu Santo. Yo me imagino todo lo que sucedió allí, todos los dones que el Espíritu Santo derramó sobre cada una de las personas que estaban allí. 50,000 personas. Y allí esto fue conocido, es una asamblea legendaria en la renovación, que incluso fue llamada como la Conferencia de Kansas City sobre la renovación carismática en las iglesias cristianas. Que no solamente nos quedamos siendo, ¿verdad?, como en las parroquias, sino que allí también, como renovación, pudimos llegar a las iglesias que no son católicas, las iglesias no católicas. Allí estuvo el cardenal Suenes, que él pues fue asesor nuestro, y allí se encontraban no solamente presbiterianos, sino que habían luteranos, habían episcopales, habían menonitas, ortodoxos, judíos. En esa conferencia hubieron muchas personas que necesariamente no eran católicas, y la renovación carismática pudo llegar a ellos. Como somos católicos, nosotros, como renovación carismática, pues somos organizados, porque el Espíritu Santo de Dios es un Dios de orden, no es un espíritu alborotado que llegó para alborotar y que las cosas no estén en un orden, que no esté organizada. Y es por esto que la renovación carismática, una vez que surge, pues también en medio del estudio, de la renovación, de las investigaciones, para que el movimiento ya sea formal dentro de la Iglesia Católica, empezamos con una organización. Y lo primero que se organizan pues son las reuniones. El vehículo que nosotros tenemos como renovación carismática para llegar a las personas son los grupos de oración, que así le hemos llamado. Son grupos donde las personas se reúnen periódicamente para alabar, para adorar, para bendecir al Señor. Allí leemos la palabra, nos catequizamos por medio de las escrituras, por medio de los documentos de la iglesia. Compartimos nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros a través de los grupos y de la experiencia del Espíritu Santo. Nuestro testimonio de una real conversión. Además de los grupos de oración, también dentro de la renovación carismática se organizan congresos de alabanza para los grupos.
También tenemos grupos particular como los adolescentes, los jóvenes, grupos para las personas de vida consagrada, para los matrimonios, para los solteros, para hombres. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos grupos de oración de hombres, grupos que son para mujeres. Nosotros tenemos de todo como Renovación Carismática, no nos hace falta nada. Independientemente de la necesidad que tengamos de Jesucristo o por donde Dios quiere que nosotros pues le vayamos conociendo, pues nosotros lo tenemos aquí en la Renovación Carismática. Y tenemos dentro de estos congresos y de los grupos donde nosotros enfatizamos la predicación, la oración, la música, la alabanza, los testimonios de vida, porque son importantes para que nuestros hermanos puedan crecer, para que nosotros podamos crecer, y donde también se han dado las sanaciones milagrosas, las sanaciones que Jesucristo también nos quiere dar como pueblo, porque Dios nos quiere sanos, y sobre todo sanos del corazón. No solamente la sanación física, que si Él quiere también la puede dar, que la sanación física pues es un signo de Él para nosotros, para que podamos creer un poquito más, porque a veces somos incrédulos, pero sobre todo esa sanación del alma, esa sanación del corazón, y de que podamos pues caminar un poquito más con ese amor con el que Él va sellando nuestros corazones. La Renovación Carismática se encuentran dos modelos de organización. El primero es adoptado especialmente por nosotros, los de aquí de América Latina, y se centra en los grupos de oración parroquiales. En cada parroquia pues hay 1, 2, 3, dependiendo de la cantidad de personas, hay grupos de oración, ya sea de jóvenes, de adolescentes, de adultos, de niños, grupos de oración de familias, grupos de oración de adolescentes, como les mencionaba anteriormente, y son grupos que son independientes entre sí, sin una autoridad jurídica, pero siempre sujeto a la autoridad eclesial. No es que andan como chivos sin ley, no, tampoco así. Pero no es algo jurídico, pero sí eclesial, sí algo que tiene que ver con la iglesia, sí a la jerarquía de la iglesia y la autoridad de todo lo que exige la iglesia, ¿verdad? Y tenemos en esos grupos de oración, cada uno elige a sus servidores, elige un servidor responsable, no está dado por la autoridad de la renovación. Por ejemplo, mira, este es el que te vamos a poner, sino que el grupo, independientemente, a la luz del Espíritu Santo, pues elige los servidores y el servidor responsable del mismo. Y también las funciones de cada servidor o de lo que cada uno va a hacer, pues también está guiado por el Espíritu Santo y como según vaya a convenir en ese grupo de oración, según sea la realidad de ese grupo. Allí dentro del grupo de oración, pues además de alabar y bendecir al Señor, pues recibimos una instrucción, leemos la palabra, que más adelante en los elementos pues vamos a poder ver con un poquito más de detalle. Damos la acogida, hay un orden para la música, los cantos, porque como les decía ahorita, el Espíritu Santo es un Dios de orden. O sea, sí, hay que dejarse guiar, debemos dejarnos dirigir por el Espíritu Santo, pero dentro de un orden, para que todo vaya como acorde, para que no sea todo como improvisado. El Espíritu Santo muchas veces nos da palabras, nos cambia los programas totalmente para que nos dirijamos por donde Él va, y debemos de tener el discernimiento de saber cuándo viene del Espíritu Santo, pero también nos da un orden. Entonces es un orden que también nosotros debemos seguir. También dentro de la renovación tenemos coordinadores zonales, coordinadores regionales, coordinadores diocesanos, estatales y departamentales, según sea el caso que necesite cada ciudad. Dentro de esta organización se hacen cursos, asambleas, tenemos la escuela de formación, por ejemplo, y así sucesivamente. O sea, hay diferentes, se dan talleres a través de esto, congresos también podemos ver. El único superior religioso de la renovación carismática es la jerarquía católica, porque así nosotros nos regimos como católicos que somos, ¿verdad que sí? Entonces,
Hay otro gran modelo de la organización dentro de la renovación carismática, que son las comunidades de alianza. Este es otro modelo de reunión de nosotros los carismáticos, que se dan cuando un grupo de carismáticos se compromete con estatutos, votos, diezmos, entre otras estructuras por las que ellos se rigen. Este modelo surgió en los Estados Unidos con la comunidad de la palabra de Dios, así se llama esta comunidad. Es decir, que no es independiente como los grupos de oración que veíamos antes, sino que aquí sí ya estamos un poquito más organizados con unos estatutos, ya tenemos un diezmo, que no es que no lo tengamos en el anterior, también debemos tenerlo porque la palabra lo dice, ¿verdad? Pero aquí es como más, es un compromiso. Y hay otras estructuras que también se siguen dentro de ese modelo de comunidad. También hay otras comunidades como Internacional, que han tenido un desarrollo y una expansión espectacular en todo el mundo, no solamente de este lado de América, sino que hay países como Francia, Bélgica, Italia y Alemania, donde también este tipo de modelo de comunidad pues se ha desarrollado grandemente. Y podemos encontrar dentro de ellas el pueblo de alabanza, la comunidad del Emmanuel, la comunidad de las bienaventuranzas, la comunidad de siervo de Cristo vivo, que nosotros la conocemos un poquito más aquí en nuestro país. En Brasil hay 16 de ellas y se agrupan en una fraternidad. Ellos se llaman frater. O sea que dentro de la misma renovación carismática nosotros podemos optar, ¿verdad?, por vivir en el modelo de los grupos de oración, que es lo más común, es lo más a donde más llegamos. Siento que ahí pues se llega a muchas personas porque es un poco más abierto, pero también tenemos el modelo de organización de las comunidades de alianza, donde también el Espíritu Santo se vive de una manera maravillosa. He tenido la experiencia de acompañar, de estar con hermanos de estas comunidades, y la verdad es que ellos tienen una experiencia también de mucho impacto en la vida, de testimonio, de ser testigos de lo que el Espíritu Santo ha ido haciendo en sus corazones, en sus vidas, en sus familias, o sea, como en su alrededor. Porque cuando el Espíritu Santo llega, recuerden que transforma todo cambia cuando llega el Espíritu Santo. Es calculado que alrededor del 12% de los católicos son carismáticos. Y la mayoría, adivinen dónde está, acá en República Dominicana. No, en Latinoamérica. La mayoría somos latinoamericanos. Así que ya ustedes saben, solo somos un 12%. Así que a seguir llevando esa palabra, esa experiencia, ese testimonio de vida que nosotros hemos recibido a través del Espíritu Santo. No podemos quedarnos callados. Si esos primeros 4 hermanos carismáticos se hubiesen quedado callados, pues hoy nosotros no estuviéramos aquí como renovación carismática. Hay algo también que entra dentro de la organización de la renovación carismática, y es porque ya nos vamos como formando, ya nos vamos siendo más como un movimiento dentro de la Iglesia Católica pues formal. Entonces allí se tuvo que crear órganos de servicio y de coordinación a nivel internacional, porque ya eran muchos, ahora somos muchos. Entonces debemos de tener frente a Roma, ¿verdad?, frente a nuestra casa de Roma, pues debemos de tener a alguien pues que nos rija, ¿verdad?, que vaya dando como que vaya llevando cada acontecimiento de lo que va sucediendo en los diferentes países de la renovación carismática. Iniciamos con un organismo llamado el CCCRS. Este nació en los Estados Unidos al principio de la renovación carismática. Eso sucedió cuando la renovación empezó a estructurarse como un movimiento organizado, porque con mucha rapidez pues se extendió. O sea, en los años 70 la renovación llegó a toda Latinoamérica, o sea, era algo mundial, y debíamos de regirnos por algunas personas. O sea, alguien debía de como llevarnos como contaditos, por así decirlo, como
pasar lista, quiénes están, quiénes no están, y qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, cuáles son las ventajas, qué es lo que necesitamos para seguir avanzando. Y todo esto debía tener a alguien que lo rigiera y que lo fuera coordinando. Entonces, por eso surge este movimiento y este órgano rector de la renovación carismática. Y tuvimos esa necesidad de ir convocando a todos los líderes a nivel internacional en las comunicaciones de cada una de las cosas que iban sucediendo y tenerlo todo como registrado, de tener un orden, para que hoy nosotros pues pudiéramos saber todo esto que estamos conversando. Tal vez si este órgano rector no existiera, pues nosotros no supiéramos ni siquiera de dónde venimos ni de dónde salimos, porque no hay nadie como llevando como el librito, como la Biblia, ¿verdad? Que alguien tenía como que ir organizando como todos los acontecimientos. Entonces esta oficina, porque inició como una oficina, se llamaba ICO, que no era sino el escritorio de Ralph Martin, ya ustedes saben, en Michigan. Era ahí en su escritorio, pero era nuestra oficina internacional, y ya desde ahí nosotros veníamos organizándonos. Posteriormente, en 1978, se convirtió en la Oficina Internacional de la Renovación Carismática, con sus siglas en inglés, ICCRO. Al mudarse a Bruselas, Bélgica, bajo este nombre, bajo los auspicios del cardenal Joseph Suenens, entonces aquí esto tomó un carácter más eclesial, y el 25 de marzo de 1985 se estableció en Ciudad del Vaticano. Ya desde ahí ya empezamos a coger rango, ya ustedes saben. Y finalmente en el 93 se convirtió en Servicios Internacionales de la Renovación Carismática, al aprobarse por sus estatutos. O sea que ya no éramos simplemente un movimiento que andábamos caminando por el mundo, sino que ya incluso estábamos aprobados por el Vaticano. Todo esto sucedió en 1993. El 6 de junio del 2019 se inauguró oficialmente el Servicio Charis, Servicio Internacional para la Renovación Carismática Católica. Ese día todas las actividades nuestras como Renovación Carismática y la de la Fraternidad Católica se unieron, que ya no íbamos a hacer dos órganos rectores, sino que íbamos a hacer un solo a través del Charis, donde estaba subordinado al Discaterio para los laicos, la familia y la vida. Qué maravilloso todo esto. Cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando Él nos habla y le escuchamos y ponemos atención en todo lo que Él nos ha dicho, entonces suceden cosas maravillosas como esta, y es esta expansión que ha tenido la renovación carismática a través de esos hermanos que una vez recibieron este toque y que ahora lo estamos recibiendo nosotros a través de esta historia, a través de ellos. Y sobre todo que debemos apegarnos a la jerarquía y a los estatutos que nos da la Iglesia. Y hasta aquí vamos a concluir este tema, pero seguimos más adelante. No se pierdan lo que va a continuar en esta materia de saber, de curiosear lo que pasó con nuestra renovación, y así sabemos un poquito hacia dónde vamos y de dónde nosotros venimos, de dónde viene el Espíritu Santo tocando las puertas de nuestros corazones para estar en esta maravillosa renovación carismática. Dios los bendiga muchísimo. Espero encontrarme una vez más con ustedes y glorifiquen al Señor con sus vidas.